autoinfestación. El niño, pues, tiene conducta exploratoria y se suele rascar las márgenes del ano porque pica, ¿no? Y entonces los deditos se lleva a la boca por chuparse, o porque tiene ansiedad, o porque tiene hambre, produciéndose una autoinfestación. Entonces, el parasitismo se hace en él interminable. La contaminación también puede darse a través de la ropa interior, ¿no? Cuando ellos se rascan la región anal con la truza o el pantalón encima, los huevecillos quedan en la ropa, y a su vez pasan a las camas, a las sábanas, a las frazadas o objetos del dormitorio. Entonces, cuando la mamá viene, sacude una cama, puede aspirar el huevecillo, dando origen a contaminaciones indirectas que contribuyen masivamente a la propagación de este gusano. La contagiosidad de los huevos tan alta explica entonces las, las epidemias que hay en los colegios y en los familiares de estos alumnos. Entonces, los huevecillos pueden permanecer durante semanas en la ropa, en el suelo, en las uñas, en esas uñas negritas. Su presencia exige una serie de medidas higiénicas que no solamente dependen del Ministerio de Salud. Esto depende de una política del Ministerio de Vivienda, de SEDAPAL, del Ministerio de Transportes, en la construcción de vías para que llegue el agua, etcétera. Entonces, globalmente hablando, es un problema que le atañe al Estado y que por muchas veces, a propósito de elecciones, he visto que prometen ayudar a solucionar estos problemas, pero que en la práctica no lo han realizado. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado a quienes van a emitir su voto, porque ya sabemos más de lo mismo, lo que hace el político, no cumplir con su promesa, su plataforma de trabajo. Entre la ingestión del huevo y la aparición de un gusano adulto, transcurren entre 2 a 3 semanas. Entonces, la ministra García dio, digamos, creo que fue un decreto en el cual intentó solucionar este problema de los alimentos, dando una dosis de un antiparasitario. Me parece que fue el mebendazol, el cual se dio una dosis. Y entonces, ¿pueden decirme dónde estuvo la falla de la doctora? La doctora García, que fue la primera ministra de Kuczynski, de Salud, doctora en salud pública, investigadora, entre comillas. ¿Tienen idea en qué falló la señora ministra, ahora médico? Bueno, el, el problema es que la doctora tenía que haber sabido de que cuando uno da antiparasitarios,
actúan sobre la forma adulta del parásito, no actúan destruyendo huevos. De tal manera que con su dosis probablemente destruyó gran parte de las formas adultas, pero quedaron los huevecillos y eso no se ha erradicado. Por lo cual, siempre que ustedes tratan en su consultorio, tiene que haber una segunda cura o una segunda dosis, generalmente a las 2 semanas. Entonces, ustedes así pueden erradicar este parásito, pero también tienen que ver por la educación que ustedes tienen que brindar a los padres, a los profesores, en el sentido de lavado de manos e higiene de los alimentos que van a consumir. Por lo general, estos parásitos residen en la región ileocecal, pudiendo causar, como es lógico, si se meten al apéndice, una afección apendicular. Clínicamente cursan en algunas formas asintomáticos, ¿no? Cuando son de pequeña cantidad y son adultos. Las formas sintomáticas generalmente se presentan en los niños con prurito perianal y anal de gran intensidad, de predominio vespertino, y el niño se hace erosiones o heriditas en la región perianal. Los dolores abdominales se presentan hacia la región de fosa ilíaca derecha, con alteraciones del tránsito intestinal, diarrea, vómitos, heces mucosa. En casi 10% de los cuadros que tienen esta enterobiasis puede aparecer oxiuro como causa de apendicitis. En la clínica, el niño puede ver que no tiene apetito, que tiene alteraciones del sueño, que está irritado porque no ha dormido en la noche, que tiene terrores nocturnos porque en la noche precisamente el parásito defiende hacia el ano y deposita huevos, entonces eso ocasiona prurito anal, ¿no? Hay cambios en su carácter, se tornan a veces agresivos porque como no pueden comunicar lo que les fastidia, lo único que les queda a veces es llorar, hay pérdida de peso. Y este signo del bruxismo suele alertar a la madre. Entonces lo lleva por el bruxismo al facultativo y detecta que el paciente tiene parasitosis intestinal. En las niñas, como en la región vaginal y el ano, tienen muy muy corto trecho anatómico, pueden ingresar hacia las lesiones genitales y causar prurito vulvar. Y se pueden causar auténticas vulvovaginitis, leucorreas, pudiendo contener huevos de oxuros. Entonces la madre preocupada no lo lleva por la parasitosis, lo lleva por la vulvovaginitis. Muchas de ellas han tenido esta experiencia y son enfermedades de transmisión sexual producidas por clamidia. Entonces se preocupan de la leucorrea de la hija, pensando que
han sido manoseados los genitales y por eso lo llevan al médico. Entonces, generalmente una niñita da información cuando habla, generalmente es verdad, porque los niños a esa edad todavía no saben mentir. Entonces lo que hay que buscar es que un buen parasitólogo investigue oxiuros en la vagina o se puede dar directamente tratamiento. Las alteraciones urinarias también se pueden presentar porque la uretra es muy corta, entonces pueden presentar problemas. El diagnóstico se hace mediante la prueba de Graham. Compran una cinta de embalaje y en la nochecita colocan al niño una cinta de embalaje que le cubra la región del ano. Al día siguiente ustedes recogen esa cinta de embalaje, a veces están pegados gusanos adultos o a veces está lleno de huevecillos, en cuyo caso el diagnóstico está hecho. Un hemograma no tiene eosinofilia, no vale la pena pedir, salvo que ustedes quieran investigar cuánto tiene de hemoglobina, que sí tiene un valor, digamos, eh, significativo, lo que quiere decir que el chico no está bien en fierro. Entonces, para efecto de tratamiento, ya les he dicho que es bifásico y lo último que se rescata en tratamiento de 2020 es el uso de albendazol, 40 miligramos por vía oral por kilogramo, dosis única. Repetir la dosis, ¿no? 2 semanas más tarde, usar el mebendazol en segundo lugar, porque es la droga que también se puede encontrar como dosis única. El pamoato de pirantel y el pamoato de pirvinio prácticamente no hay en el mercado, por lo cual, digamos, nosotros podemos intentar prescribir, pero no hay cómo comprarlo. Y acá tienen el ciclo cuando un niño o un sujeto, ¿no?, le salen los huevos por la región perianal. Los huevos tienen su larva que maduran en 4 a 6 horas y que luego embrionados lo puede ingerir el humano. Entonces ingresa a la vía digestiva, las larvas eclosionan en el intestino y los adultos se reproducen en el lumen del ciego, ¿no? La hembra migra, la hembra es más grande, migra hacia la región perianal por las noches. Este es el resumen que les quería decir con respecto a vulvovaginitis. Entonces, entre la vagina y el ano hay un margen pequeño. Entonces, el gusanito puede migrar por vía vaginal y ingresar hacia la vía vaginal. Se me ocurre en los adultos que tienen prácticas vía anal, que se está haciendo un poco popular en las mujeres, que lo utilizan entre comillas como un método de contracepción. ¿Por qué? Porque cuando tienen ellas relaciones por vía del ano no van a salir gestando.
Entonces, han aprendido que este tipo de relación no va a gestar, pero sí pueden ocurrir estos problemas que cuando ingresan por vía anal o vía vaginal se pueden contaminar no solamente de oxiuros, sino se pueden contaminar de bacterias, etcétera. De manera que actualmente a las personas también hay que darles educación sexual. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros estemos adquiriendo costumbres americanas, europeas, de las relaciones contra naturas. La vagina no es un órgano preparado para la cópula, por lo tanto la mujer se está haciendo daño. Entonces, ese es otro problema que tienen que abordar las autoridades para educación masiva. Aquí tienen ustedes la evidencia que les explicaba. Tienen al huevo dioxiuros cuando por razones de flujo el médico le mandaba a hacer a la paciente mujer un Papa Nicolau. Entonces se encuentran a los oxiuros y el diagnóstico está hecho. Y aquí lo que le decía que el rascado continuo de la región perianal causa cicatrices, ¿no? Y entonces el niño prácticamente aprende a convivir, ya ni caso le hace al gusano, ya está acostumbrado a vivir en así parasitado. Y como hay zonas donde le es difícil encontrar el agua y no se asean, y estos gusanitos se van hacia la ropa, los huevecillos se van hacia la ropa. Por eso que en zonas donde hay pero pobreza, la situación se perpetúa, ¿no? Entonces, la cinta de embalaje o cinta scotch se pliega en una mica y se puede ver fácilmente de que hay pues oxígeno, ¿no? Hay oxígeno. Entonces, los huevecillos se pueden ver de muchas formas, ¿no? Parásito adulto, hembra, macho, ¿no? Siempre adopta esta característica en D. Eso le han explicado sus profesores hasta el hartazgo en parasitología. Nosotros lo que debemos hacer es clínica. Ya a eso vamos. Aquí tienen huevos, forma en D, huevos, huevos. Los ascaris. También es una infestación por un nematodo intestinal que en nuestro medio hay en la costa, en la sierra y en la selva. Ascari es frecuente en medios también de pobreza y tienen dos formas distintas clínicas y diagnósticas. La migración larvaria pulmonar y la migración hacia el aparato digestivo. Las lesiones pulmonares generalmente se producen por el paso de la larva por los alveolos pulmonares. Pueden producir este paso, ruptura de alveolos, causando pequeñas hemorragias que el clínico puede interpretar como expectoración metódica debido a alguna enfermedad crónica, ¿no? Y también en chicos que tienen
problemas de hiperreactividad, sobre todo bronquial, causan reacción inflamatoria y dan cuadros de espasmo bronquial en caso de este tipo de problema. En cambio, los ascaris adultos se localizan en el intestino delgado, en el yeyuno ileum, pudiendo causar lesiones traumáticas porque se obvían, sobre todo cuando están en etapa de celo, y actúan como un ovío de lana obstruyendo el intestino. Son patógenas por el tamaño que tienen, 20 centímetros o más, así por sus características migratorias y su poder de perforación. O sea, ellos se dan cuenta que un individuo pues tiene una úlcera duodenal y por ahí pueden ingresar hacia la cavidad abdominal. Entonces, su tamaño es suficiente para bloquear el colédoco, en cuyo caso dan cuadro de colecistitis. Pueden obstruir el Wilson, en cuyo caso dan pancreatitis. Pueden obstruir totalmente o parcialmente, en cuyo caso puede dar obstrucciones intestinales. Si llegan a un saco herniario, pueden causar su estrangulamiento. Se ha podido ver que cuando hay ruptura pulmonar por las larvas, estos pueden invadir el corazón, el aparato genitourinario. Entonces, como la invasión es masiva, sobre todo en los niños, puede causar pues, desnutrición, ¿no? Por competición entre el parásito y el huésped. Esto es una consecuencia, ¿no?, del parasitismo, de tener niños de baja talla, bajo peso y sobre todo de un rendimiento escolar pobre. Entonces, siempre las autoridades deben estar abocadas a solucionar este problema, no simplemente, ¿no?, ver las cosas superficiales, banales, implementar bien el colegio con servicios de agua y desagüe. En la clínica, la infestación por Ascaris, cuando es adulto con un parásito único, puede ser asintomática. En raras ocasiones puede causar complicaciones, algunas graves, en correlación con la cantidad del parásito. La sintomatología está causada entonces por la migración de larvas en pulmón y su establecimiento en el tubo digestivo. Entonces, en el pulmón ya hemos comentado que puede causar esta neumonitis o síndrome de Leffler, que se produce por la migración de la larva rompiendo alvéolos. Entonces el sujeto tiene una tos como si fuera un asmático, ¿no? Expectoración mucosa, a veces hace fiebre. Es confundido entonces con un cuadro de asma. A veces en los atópicos se acompaña de urticaria crónica, edema angioneurótico, por sensibilización de la zona de la orofaringe por la presencia de Ascaris, de larvas de Ascaris. En casos que uno encuentre diseminación, entonces uno tiene que ver qué órgano es el afectado.
En fase adulta, ¿no? Siempre se localizan en intestino delgado, pueden causar dolor, cólico, náusea matutina, vómitos, diarreas. En la infancia, retención del desarrollo, desnutrición, tienen el vientre protruido, pero las extremidades están con poco músculo y adelgazadas. Puede aparecer obstrucción intestinal, apendicitis, ictericia obstructiva, colecistitis, pancreatitis y, como les decía antes, pueden excepcionalmente entrar por una úlcera previa, ¿no? En el intestino lesionado y puede causar una peritonitis séptica por las bacterias que están en el intestino, van junto con esta perforación a todo el peritoneo. El diagnóstico, hacer un hemograma nos orienta la presencia de eosinófilos. El diagnóstico se realiza por la demostración de parásitos en heces. 3 tomas en el lapso de 10 días. Durante la fase larvaria, ¿no? Puede encontrarse larvas en el esputo hematoico o en la expectoración que el paciente está haciendo como producto de un ataque de asma, entre comillas. Durante la fase adulta, para ver la causa del dolor, puede pedirse estudios radiológicos, ¿no? Puede revelar existencia del parásito en forma de defecto de llenado y los parásitos tragando el bario en su interior. El tratamiento, acá tenemos el albendazol 400 miligramos dosis única, el flubendazol 300 miligramos por 2 días o 500 miligramos dosis única, levamisol no hay en el mercado, el mebendazol también es bueno, ¿no? 100 miligramos cada 12 horas por 3 días o 500 miligramos dosis única. El pamato de pirantelo no hay en el mercado. Cualquiera de estos regímenes, usarlo, ¿no? Y repetir la dosis 2 semanas después por las razones que les he explicado. Y están contraindicados en aquellos individuos que tienen alguna enfermedad hepática crónica o que están embarazadas. Bueno, aquí tienen una lámina donde trata de explicar la presencia de huevos fertilizados en la tierra, sobre todo en tierra de chacra, y entonces es ingerido por el individuo un huevito embrionado que pasa al intestino delgado. A veces por la circulación que tiene el intestino puede pasar al pulmón las larvas y causar este ciclo de los, o a veces subir, ¿no? Y regresar hacia el intestino donde ya adoptan la etapa infectiva y reproductiva. Bueno, si uno encuentra un parásito,
Generalmente puede ser un ingeniero o que algún político se vaya a hacer su campaña y por ahí le inviten a algún alimento con huevito embrionado, pues hace escasamente una parasitosis leve, ¿no? Que no va a dar muchos síntomas, pero si se vive en sitios de pobreza, en la selva, en la sierra o acá en la costa, la reproducción es grande. Entonces podemos ver así parásitos en buena cantidad. Ah, los tipos de huevo que uno encuentra en los exámenes, ¿no? Huevos embrionados, huevos no embrionados, huevos no fértiles. Entonces, un niño puede tener mucho vientre y miren el estado de los espacios intercostales, ¿no? Que demuestran que no está bien nutrido. Lo mismo ocurre en los pequeños, ¿no? Que tienen esta contextura, el vientre balonado, poco músculo. Esta imagen, por ejemplo, saliéndose por la nariz y por la boca, es una imagen que yo guardo de mi niñez porque lo logré ver en un mercado, ¿no? Hacia las 10 de la mañana, un niñito que acompañaba a su mamá en el mercado comenzó a tener arcadas de vómitos mucosos. Poco después el niño le estaba saliendo láskaras por la boca y la nariz, ¿no? Es una imagen que uno no se puede borrar de la mente porque, aunque pareciera mentira, eso existe. Aquí tienen, cuando hay invasión del intestino delgado, se produce una oclusión intestinal, entonces el médico diagnostica oclusión intestinal y se produce las resecciones de la misma. Hay que procurar hacer bien el diagnóstico porque si a un niño le hacen una resección intestinal, entonces va a quedar con el síndrome de intestino corto. El chico va a tener problemas durante todo su desarrollo. Lo mismo si nosotros, los cirujanos, son un poco agresivos para solucionar el problema, se pueden, ¿no? Si hay pancreatitis, pueden intervenir quirúrgicamente el páncreas, quirúrgicamente las vías biliares o el intestino en la segunda porción. Pero todo esto es provocado por parásitos, ¿no? Lógicamente un niño con una intervención quirúrgica de Whipple no va a quedar igual. Entonces los diagnósticos deben afinarse. Ya sé que ustedes toman con simplicidad estas patologías, pero dentro de su simplicidad pueden causar problemas si no hay un buen diagnóstico en el niño. En forma de ovillo pueden causar obstrucciones intestinales, ¿no? Estando alargados también pueden ocasionar obstrucciones intestinales. Estando en el apéndice también pueden causar problemas apendiculares. Estando en las vías biliares pueden provocar que el drenaje de bilis provoque pocos
de cirrosis. Y entonces ustedes pueden ver focos de fibrosis en un hígado, ¿no? Cuando el ascaris está obstruyendo la vía biliar, el ascaris obstruye la vía biliar. Y durante la exploración física, al no encontrar nada, el médico indica un tránsito intestinal para ver si el niño tiene obstrucciones, tiene alguna patología que justifique tanta sintomatología, entonces hacen el tránsito. Entonces se ve algunas formaciones alargadas, ¿no? Algunas formaciones alargadas, y cuyo interior el ascaris ha ingerido el bario a veces, y es más fácil de localizarlo. Se ha ingerido el bario, entonces esta forma alargada tiene bario adentro y es un ascaris que ha digerido bario. El diagnóstico entonces está hecho. Aquí tienen el intestino, sus paredes y aquí hay una formación alargada. Y si el diagnóstico está hecho, entonces hay que darle tratamiento. Ahora tenemos que ver la parte de los cestos, ¿no? Hablemos un poco de Heminolepis nana, Heminolepis diminuta. Pues son dos parásitos de la misma especie que nos interesan a nosotros desde el punto de vista clínico, no parasitológico. Miden entre 15 a 40 milímetros, o sea que son pequeños. Eh, Son cestodes que tienen buena prevalencia y afecta también a niños. Infecta a seres humanos y a roedores, causando la enfermedad denominada heminolepiasis. La infección severa puede causar diarrea, puede causar pérdida de peso, desnutrición por competición, deshidratación, dolor abdominal. Puede infectar al hombre sin necesidad de un huésped intermediario, porque son pequeños. Entonces su distribución es universal. Entonces el roedor juega un pequeño papel e infecta de manera accidental al humano cuando contamina con sus deposiciones alimentos, ¿no? Entonces, al ingerir huevos, pueden causar cisticerco en sus músculos. Y el gato, al ingerir un roedor, también se puede infectar. En la etiología, siempre el huésped definitivo es el hombre. Y el hombre lo más contaminado son los niños, en grupos familiares, instituciones, ¿no? Donde se puede encontrar ratones o ratas. Pueden existir huéspedes intermediarios como el insecto que puede llevar huevecillos en sus patas y sentarse en un plato de comida. O puede también
producirse por el contacto mano-boca cuando está parasitado uno y no se lava las manos o no lava bien las frutas, los alimentos y las bebidas que están contaminadas por el agua de buquio o de río con que irrigan estos alimentos. En el caso de Minolepis diminuta también por comer insectos parasitados, ¿no? Generalmente los insectos se camuflan con cereales y granos y uno los come, ¿no? A veces ahora existe el, el cereal y granos casi listos en presentación en bolsitas para ser ingeridas directamente. La clínica de la Minolepis nana y la Minolepis diminuta se parece. Como le digo, si ustedes hacen un trabajo de investigación estricto, entonces tendrían que diferenciar, pero para fines prácticos y clínicos pueden cursar con baja de apetito, con dolor de cabeza, con dolor abdominal, con vómitos, náuseas, prurito anal y nasal, diarrea intermitente, molestias de abdomen, irritabilidad y trastornos convulsivos cuando logran subir, ¿no?, cisticercos hacia la cabeza. La Minolepis diminuta también presenta las mismas molestias gástricas, diarreas. La exploración de estas personas suele ser negativas. La única información que puede uno rescatar es que están perdiendo peso. El diagnóstico se hace por la detección del parásito en las deposiciones. Puede haber un hemograma donde indique eosinofilia, ¿no? Y entonces nosotros podemos, por la eosinofilia, pensar que el paciente tiene parásito aunado a su baja de peso y a sus síntomas. Si nos mandamos a hacer un tránsito por lo pequeño que es, ¿no?, aparte de un engrosamiento de pliegue, no encontramos más. O sea que no ayuda mucho el tránsito. El tratamiento es casi cuantel que en nuestro medio lo venden como cisticid, niclosamida, eh, como estos son generalmente campesinos o nativos, ¿no?, mejor es usar eh, dosis única que darle por 3 días. Que le dan 2 gramos, ¿no?, y las 2 tabletas en una sola toma y listo. Ya no vuelven a retornar al centro de salud. Lo mismo con el nicloxamida, 2 gramos bien masticados, ¿no?, ya no vuelven al centro de salud. Pero si ven que el sujeto colabora, pueden usar la técnica de 3 días supervisado a 500 miligramos cada 24 horas o usar 1 gramo durante 5 días de niclosamida. Pero lo más práctico es usar praziquantel 2 gramos a dosis única, porque los agricultores son así, pues van al centro de salud una vez, dicen sus síntomas y quieren un tratamiento efectivo que puedan llevar a su casa, o ustedes mismos le hacen el tratamiento supervisado, porque eso de regresar, pues tienen que caminar largas distancias para volver al centro de salud y eso le quitas tiempo, le quitas horas de trabajo, etcétera.
tienes que ver también ese aspecto socioeconómico del que está afectado. Entonces, efectivamente tienes un huevo que puede ser embrionado, que es ingerido por un insecto y que este insecto puede pasar con alimentos, ¿no? O también puede pasar al artrópodo, perdón, al roedor. O se puede producir en forma directa que el huevo embrionado ingrese al humano. Entonces desarrolla el cisticerco dentro del intestino, libera su escólex, se vuelve un adulto de 3 a 4 milímetros en el intestino y comienza sus proróteres a eliminar huevos y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Estos huevos infectivos que pueden ser llevados por los ah, artrópodos o llevados por los roedores. Aquí tienen una Hemilolepis nana adulta, ¿no? Con sus ganchos, sus ventosas y su prolótido maduro. Son pequeñísimas. Lo mismo acá, tienen una Hemilolepis nana, el huevo embrionado, el rostilum, ¿no? Entonces, la Hemilolepis nana tiene un escólex armado como una trompa, ¿no? Los prorótidos maduros. La Hemilolepis diminuta no tiene tanta trompa como la Hemilolepis nana, pero nosotros no tenemos, digamos, eh, que pedir mucho al parasitólogo que nos diga si es diminuta o si nos diga que es nana, porque para efecto de tratamiento es lo mismo, salvo que seamos parasitólogos, etcétera, salvo esa eventualidad, ¿no? Están los prorótidos maduros llenos de huevos. Ahora, cuando el parasitólogo dice huevo de Minolepis, no positiva, huevo positiva, no le vas a pedir, pues, quiero si estos huevos son de Minolepis nana o son de diminuta. Simplemente el parasitólogo entrenado puede diferenciar uno de otro, pero un tecnólogo que trabaja en provincias suficiente con que le diga a usted que hay huevo de Minolepis y le dan el tratamiento. En otras palabras, no ser tan exigente con el diagnóstico, porque estamos hablando como clínicos, no como investigadores. En nuestro medio también existe la Tenia soli y la Tenia saginata. En países ganaderos esto es de distribución mundial, ¿no? El único reservorio conocido es el hombre y los huéspedes intermediarios conocidos para la Tenia saginata, la vaca, y para la Tenia solium, el cerdo. El hombre se infecta al ingerir carne poco cocida, que tiene cisticercos, entonces se contagia. O si el hombre ingiere huevos,
hará la cisticercosis, ¿no? Entonces, ese es un concepto bueno que ustedes tienen que comprender, ¿no? En clínica, también por el tamaño, dan molestias gastrointestinales, dolor epigástrico. En algunos aumenta el apetito, en otros baja el apetito. No digieren bien los alimentos, tienen náuseas o tienen vómitos. En otras ocasiones tienen diarrea y pueden causar dolor de cabeza cuando hacen cisticercosis cerebral con localizaciones del tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Vértigos si hay localización en cerebelo. Estados nerviosos cuando se localizan cerca a la amígdala. Todo eso uno tiene que ir valorándolo. El diagnóstico entonces es mediante la detección de los huevos en las heces, diferenciando, ¿no?, los prolótidos. En el caso de cisticercosis, si uno ve que hay una tumoración en el muslo, en los brazos, puede extirparse un nódulo y hacer el diagnóstico de cisticercosis en el humano, ¿no? O también se le hace radiografía y se detecta cisticerco en el humano. O también con ecografías. Entonces se puede someter al estudio las larvas extraídas, que no tienen mayor significancia si es una larva producida por Solium o Saginata. Entonces los pacientes suelen presentar eosinofilia. Aquí sí la eosinofilia es un poco relevante. En cuanto al tratamiento, al igual que los aminolepiasis, se usa el nicloxam o niclosamida, 2 gramos día en una sola dosis, en ayunas. Y el praziquantel también 2 gramos en una sola dosis. Entonces, esto es un tratamiento práctico que es asequible al ganadero. Para efectos de su recordar, estos son grandecitos, ¿no? Entre 4 a 6 metros. Tienen su rostelo, tienen su gancho, tienen sus ventosas, tienen un cuello. La parte cerca al cuello es prolótido inmaduro, la parte más distal son prolótidos maduros. Esto le han enseñado a ustedes en parasitología. Esta es la dimensión que suele alcanzar, no, un parásito de Taenia saginata. Generalmente mide un promedio entre 4 a 6 metros. Entonces, más o menos para ilustrar el problema de nosotros, ¿no?, el cerdo es beneficiado, ¿no?, y se vende por kilos en los mercados. Entonces, las señoras que compran pueden ingerir la carne cruda de cerdo, ¿no?, y hacer la enfermedad. Otra forma es la contaminación de huevos en las manos de los cocineros, ¿no? Entonces, cuando no existe condiciones higiénicas,
El cocinero puede llevar huevos en las manos o también puede ir los huevos en las verduras que venden. Entonces, la ingesta de huevos hace que nosotros hagamos cisticercosis. El huevo de tenia viaja por el sistema circulatorio y produce implantaciones en todo el organismo. Cuando tenemos la desdicha de que se produzcan implantaciones a nivel de la cabeza, dependerá si es frontal, tendremos alteraciones de comportamiento, si es occipital, alteraciones visuales, etcétera. Si es en cerebelo, alteraciones de equilibrio. Esto es por la simple ingesta de huevos de tenia. Ahora, la otra forma es que el humano defeca, pues, en las deposiciones huevos. Y desgraciadamente al marrano le gusta comer deposiciones. Y entonces el marrano hace cisticercosis. Y también nosotros, la carne de cerdo, mal cocido, ¿no? Lo llevamos a nuestro organismo y desarrollamos la forma de tenia, ¿no? En el intestino, el cisticerco se desarrolla tenia y ahí producen los huevos. Esas son las dos formas, tanto a nivel de minolepis, tanto a nivel de tenias, que uno se contamina. Mismo acá, ¿no? Uno ha tenido huevo, ¿no? Uno ingiere el huevo, hace cisticercosis. Ingiere el huevo, hace cisticercosis. Ahora, la cisticercosis no es que solamente pongan en el cerebro, ¿no? Pueden desarrollar en toda la economía. Y acá quieren ilustrar que la ingesta de chancho con cisticercos, o sea, que hay músculo y cisticerco, entonces uno desarrolla la tenia de adulto en el intestino. Es válido para tenia de la vaca o tenia del cerdo, ¿no? La ingesta de cisticercos desarrollamos la tenia. Bueno, acá hay la parte del Scolex, de tenia saginata. Esta que tiene mayor dimensión es de la vaca. Y esta que tiene, son madurecitas con menos dimensión son del cerdo. Los huevos también se le parecen. Bien, eh, antes de pasar a equinococos granulosos, quería manifestarle que una de las formas que tienen los campesinos es utilizar el río o utilizar las acequias para hacer sus deposiciones generalmente al mediodía. Entonces, comienzan a hacer sus deposiciones y va saliendo a veces esta tenia. Sale la tenia junto con las deposiciones y entonces el sujeto está largo tiempo en cuclillas pensando en que va a botar todo y llega un momento en que ya se agarrota las extremidades inferiores y arranca con la mano
un pedazo de esta tela y lo mete a una botella con alcohol o con ron o con guarapo. Entonces, en la botella está el resto de lo que ha arrancado. Puede ser de este tipo o puede ser de este tipo. Entonces, no hay que ser más papista que el papa, pues. Si a usted, el campesino, le trae, ¿no?, estos parásitos planos, estamos hablando de tenia. Entonces, no le vamos a pedir 3 muestras de huevos, heces y parásitos, hemograma y todo eso, porque más se va a cansar el hombre. Me va a hacer venir durante toda la semana al centro de salud. Si a usted le traen la botellita con resto de tenia, el diagnóstico está hecho. Ustedes tienen que darle su tratamiento de praziquantel, etcétera, o niclosamida. Ahora sí pasamos a la famosa hidatidosis. Esto lo han visto también en parasitología como enfermedad hidática, ¿no? Es una enfermedad producida por el quiste de Echinococcus. Existen 3 especies: el granulosus, el multiloculares y el Boyeri. Sus ciclos vitales son idénticos, su morfología y su distribución pueden ser idénticos, pero los huéspedes que atacan son diferentes. En el caso del granulosus, que es lo más frecuente entre nosotros, existen 2 cepas: la domestico pastoril, que afecta al perro porque le dan vísceras del carnero, y la selvática, que afecta, digamos, sobre todo a zorros, ¿no?, que son frecuentes en las serranías, en las cejas de selva de nuestro territorio. Y en el caso de nosotros hay venado. En la clínica depende mucho de la localización del quiste, ya que se dice que la expansión de los mismos es 1 centímetro por año y cuya rotura puede causar fiebre. Cuando se complica el quiste pulmonar o el quiste hepático, en el caso del quiste pulmonar puede provocar, aparte de fiebre, tos, dolor torácico, hemoptisis, ¿no? Cuando estos se rompen por primera vez, causan el vómito. Entonces, la expulsión de restos del parásito, ¿no?, la expulsión de Scolex, que pueden ser exploradas en el esputo y hacer el diagnóstico. Cuando están localizadas en el hígado, causan dolor, ¿no?, causan ictericias obstructivas. Cuando se contaminan, pues se convierte en un saco de pus en el hígado. Lo mismo en el hueso, sobre todo en los huesos largos, pueden desarrollar y causar fracturas patológicas a través de un quiste óseo. El quiste roto puede infectarse secundariamente, dando lugar a problemas de osteomielitis o abscesos purulentos crónicos. El diagnóstico es clínico con los datos epidemiológicos, ¿no? Preguntar si alguna vez ha tenido ganado que ha tenido como bolsas blancas de carnaval dentro del abdomen. Preguntar si le ha dado de comer al perro.
este arresto de vísceras y completar un estudio de imágenes. Una radiografía simple de pulmones le va a dar a ustedes la presencia del quiste hidático pulmonar. Una ecografía abdominal le puede dar presencia de quistes en el hígado. Una tomografía es mucho más resolutiva, al igual que la resonancia magnética, para tener una localización anatómica de dónde están ubicados los quistes a fin de proceder después de su tratamiento a extirpación. Se encuentra eosinofilia, que es orientadora. En el examen directo de heces, cuando hay ruptura de quistes hepáticos en las vías biliares, se pueden encontrar restos de Scolex. En la expectoración también se encuentra restos de Scolex. En la orina, cuando hay localización en el riñón, restos de Scolex. Entonces, después de un tratamiento con albendazol por 28 días, el diagnóstico absoluto lo confirma una extirpación del quiste por vía quirúrgica. No debe intentarse punzar un quiste vivo porque corremos el peligro de una reacción alérgica masiva. Las técnicas indirectas, algunas están siendo dejadas de lado por la técnica de Westergaard o de ELISA. La prueba de Weinberg, por ejemplo, nos da un 44% de positividad. Entonces, lógicamente que ya está siendo dejado de lado, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, pero previamente hay que darle tratamiento médico. Más que con mebendazol se recomienda el albendazol. La profilaxis se centra pues, en el cuidado e higiene de los perros, de las ovejas y del propio hombre. Ir veterinarios o técnicos veterinarios que expliquen el desarrollo de este parásito, ¿no? A los pobladores, a los profesores, para que puedan aminorar las infecciones. Este es el tratamiento recomendado, ¿no? En adultos se da un máximo de 800 miligramos fraccionado 400 por 30 días. Y ahí se le manda, después de esos 30 días, se le manda al cirujano para que proceda a la extirpación de este quiste. Ya sin peligro, porque antes existía el problema de que el cirujano extirpaba un quiste con vida y podría tener algún accidente durante la operación o romper el quiste y diseminar por todo el abdomen el quiste, cosa que uno tiene que prever. El mebendazol también es bueno, pero hay que darle tratamiento por 30 días, luego 2 semanas de descanso para una nueva serie. Entonces, el sujeto se aburre de estar tomando 2 series, 3 series de mebendazol. Mejor darle 30 días de albendazol y prepararlo para un acto de quirúrgico, ¿no? Ya esto se lo he explicado. El control entonces es tratamiento periódico de los perros con praziquantel, reducción del número de perros que se mantienen en el hogar. Hay que enseñarles desde pequeños de que sus sitios fuera de la casa y aprenden. Restringir el acceso de agua y alimentos a los perros dentro del hogar, que no acudan a uno almacena agua potable. Es posible que ustedes consigan
un balde de pintura y lo lavan bien, lo desinfectan bien, eso sería el almacén del agua para el perro, ¿no? Los recipientes que tengan cubiertas, solamente enseñarles a los perros que deben tomar su desayuno, su almuerzo y su comida, y ese rato destapar el agua. Medidas educativas que cambien las prácticas, los conocimientos y creencias del individuo. Entonces, si uno da un kit didáctico de comer al perro, entonces está permitiendo que el perro haga hidatidosis, que luego al expulsar sus heces, el perro contamina los pastales y entonces es posible que el humano pueda contaminarse. Aquí tienen algunas láminas ilustrativas, ¿no? Al perro lo benefician la ingestión de quistes en el perrito, ah, hace que se contamine el perro y haga hidatidosis el perrito, ¿no? O haga eh, presencia de quistes el perrito. Y lo mismo, el humano, ¿no? Ingiere huevos embrionados, hace quistes en pulmón, en el hígado, en el riñón, en el vaso. Yo he visto quistes, hidatidosis en médula espinal, etc. Este es un poco más de lo mismo. Acá tienen equinococos granulosos dispersos cuando se ha roto el quiste madre. Acá tienen un escólex de equinococcus cuando uno lo ve al microscopio, cuando ha tenido una vómica o ha eliminado por vía biliar o por la orina, roto el quiste. El Echinococcus granulosus adulto que vive en el intestino del perro, ¿no? Aquí tiene pequeños quistes que van a desarrollar a grandes quistes en el hígado. Es una lámina ilustrativa donde el cocinero le da carne cruda al perrito. Pues el perrito desarrolla pues el quiste, o también puede desarrollar la forma adulta del Echinococcus, elimina deposiciones, juega con el animalito o juega con el campesino y es fácilmente contaminar, ¿no? Nosotros no tenemos costumbre de limpiar las deposiciones de los perros. Solamente he visto esto que se hace entre distritos. En el resto del Perú no hay este hábito de higiene. Y entonces tiene que implementarse paulatinamente educación para que los amos de estos perritos que sirven mucho en la agricultura y en el cuidado de la casa, no lo saquen pues a la calle para que hagan su depósito en la calle y después uno está llevando en el zapato las deposiciones del cánido. Es una forma adulta del Echinococcus granulosus. Aquí está el escólex del Echinococcus granulosus. Esta es una forma quística con quistes pequeños hijos. Y eso es todo lo que podríamos conversar con respecto a parásitos. El día de mañana vamos a entrar a las 12 del día y completamos parte completamos el resto de las clases que todavía les debo. La delegada me está escuchando. Sí, doctor. ¿Hasta cuándo han programado clases ustedes?
El delegado me dijo que termina el 7, doctor. El 7 de abril. Sí, el 7 de abril. Ujú. Ya, entonces han prolongado 2 días más por la vez que hubo la marcha de los pulpines. Entonces no es el 5, sino el 7. Sí, Ya. doctor, el 7. Entonces tenemos para que ustedes le hagan bien sus trabajos, hagan bien sus trabajos. Y yo avance lento en la teoría, las 2 últimas clases que le debo y arrancaríamos las exposiciones. No se olvide usted de que agarran 10 artículos, que como son 12, pueden cada uno buscar un artículo y repartirse entre ustedes los artículos y se hace el trabajo más fácil cuando es en equipo. Traten de hacer exposiciones claras. El límite mínimo es media hora, el límite máximo es 1 hora, dependiendo de la calidad de presentación que tengan ustedes. No sé si existe alguna pregunta. Doctor, tenía una consulta Sí. con respecto al tema que se dictó hoy día. Doctor, los pacientes que son de la selva, si bien es cierto, estos pacientes de la selva se les tiene que hacer de manera sistemática estos controles de heces que mencionó, las tres, me parece que mencionó Tres tres. en 10 días. Ah, Tres, tres exámenes de posiciones en 10 días. Pero el problema de la selva es un problema, como usted sabe, es muy especial, ¿no? Porque son individuos que están acostumbrados a criarse en el ambiente libre. Me refiero a los nativos, porque los que ya están en capitales viven como cualquier hijo de vecino, con perros, con sus gatos, etcétera. Entonces, si hablamos de los nativos, tienen que tener pues agua y desagüe establecidos. Por ejemplo, en el caso de Iquitos, ¿no? Ellos duermen en su bote, cocinan en su bote, venden sus productos en su bote, hacen sus deposiciones escondidas en el bote que cae arriba, ¿no? Y nadan cerca donde han depositado sus heces, por ahí nadan. Se dan un baño porque casi no usan agua y jabón. Entonces, todas esas costumbres tienen que ser erradicadas, como cuando el Estado establezca una política de vivienda, agua y desagüe, porque ellos no lo van a hacer. Yo recuerdo bien que Humala quiso eh, pasar esta localidad de Belén por las inundaciones, quiso cerca de Belén establecer un pueblo nuevo y ellos están acostumbrados a ese tipo de vida que les es difícil dejar. Ya es su ambiente que han crecido así de generación en generación. Entonces, ¿qué lo va a hacer cambiar a él? Es la educación. Cuando vean todas estas enfermedades que tienen, cuando vean las limitaciones de escolaridad, de universidad por falta de desarrollo completo de su inteligencia, aunque algunos han logrado salir de su estado nativo. Conozco de chipivos que han salido de su estado de vivir como nativos y han logrado triunfar en la vida cotidiana. Entonces, es una cuestión de política de salud, ¿no? Y acá también tiene que ver pues el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda. No es que un médico lo va a solucionar todo mediante clases teóricas o explicaciones. Tiene que haber todo una concurrencia de autoridades, ¿no? Lo mismo que implementar los laboratorios. Ustedes pueden ver ahora a propósito del COVID las condiciones en que están los centros de salud en los sitios alejados, ¿no? Los hospitales
en sitios alejados. Por eso es que tampoco son atractivos para el ejercicio de la profesión de los médicos. En fin, es un problema de carácter político, económico, ciencia y salud. Bueno, ha sido un placer compartir la mañana con ustedes y nos vemos el día de mañana a las 12 del día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.